Hola, ¿cómo estás? Este es el primer ejercicio del solemne que me enviaste. En primer lugar, tenemos este ejercicio, ya que dice, suponga que usted está a cargo de un programa de capacitación nacional. Para ello, algunos trabajadores de su empresa son instruidos por un método A, que es este que está aquí, y por el método B. Se toma un grupo de 10 trabajadores para cada uno de los métodos. Ya acá aparecen las tablitas de los datos. Lo que voy a hacer a continuación es mostrar esto en el Excel. Bien, después de haber pasado los datos a Excel, los podemos poner incluso con líneas para que parezca tabla y podemos empezar a ver las distintas preguntas. La primera dice, si se considerará la variabilidad como una medida de riesgo, por lo que se optará por el método menos disperso. ¿Qué método debe ser seleccionado? Bueno, en primera instancia, ¿cierto? Podríamos calcular simplemente el rango de ambas. ¿Ya? El rango es el valor más grande menos el más pequeño. Por lo tanto, aquí podemos poner el máximo, o sea, el valor más grande de estos, menos el mínimo, que es el mínimo de estos mismos valores. ¿Ya? Eso nos da una diferencia de 3. Ahora, ¿quiénes son ellos? El máximo es igual a precisamente el máximo de estos, que es 20.6, y el mínimo, que es el mínimo precisamente de esta lista, que es 17.6. Al restarlo nos da 3. Rango A. Luego con el rango de B hacemos exactamente lo mismo. Buscamos el mínimo y el máximo. Este sería el máximo de esta fila y el mínimo de la misma fila. Es decir, el máximo menos el mínimo es igual a 4.1. ¿Ya? Entonces, en este caso, como primera instancia, ¿cierto? El rango nos dice que este es el más disperso, porque es mayor la variabilidad o la amplitud. Esta es una forma. Otra forma es obteniendo la varianza o la desviación estándar. Para eso primero tenemos que calcular la media en cada uno. Entonces, media A y media B. Recordemos que la media en este caso para datos no agrupados es la suma de las cantidades dividido n. Entonces es la suma de todos estos numeritos dividido en este caso 10 porque son 10 para cada uno. Lo mismo en el otro caso. Aquí. ¿Ya? Nos dan estas medias que tú ves aquí, 19.57 y 20.07. Luego obtenemos las varianzas para cada uno. Para eso vamos a transponer los datos para dejarlos de forma vertical. Bien, ya tenemos la tabla aquí. Entonces, para calcular la varianza, recordemos que para cada uno de los casos debemos hacer lo siguiente. Primero, tenemos que tomar cada uno de los datos y restar la media. Entonces, al A lo vamos a llamar A menos la media de A. Que en este caso sería 18.7 menos 19.57. Lo anotaremos de esta forma. Y hacemos lo mismo con todas las otras. Luego, utilizamos B menos la media de B. Es decir, 22.6 menos la media que es 20.07 en todos los casos. Luego elevamos cada una de estas al cuadrado. Así obtenemos los valores, ¿cierto?, que debemos de tener para poder calcular la varianza. Perfecto. Vamos a ampliar esa tablita entonces. Luego, la varianza de A, ¿cierto? Es la suma de estas distancias dividido la cantidad menos 1. Es decir, la suma de estas cantidades dividido 10. Y la varianza de B
Es lo mismo, suma de estas cantidades dividido 9. Acá es entre 9, perdón, porque es n-1. ¿Okay? Seguramente tú sabes calcular la varianza de otra manera, que en este caso es la suma de los cuadrados de los datos menos n por el promedio al cuadrado. ¿Ya? Eso también lo podemos hacer y equivalentemente te va a dar esto mismo. ¿Okay? Entonces, naturalmente en este caso, la varianza más alta sigue siendo la del método B. Por lo tanto, sigue siendo el más disperso. Por lo tanto, sigue habiendo coherencia en este caso. Por lo tanto, el método menos disperso es el método B, al tener menor variabilidad, tanto en rango como en varianza. De hecho, podríamos calcular el coeficiente de variación, que es la desviación estándar, o sea, la raíz de la varianza, dividido la media, por 100%. ¿Ya? Por 100%. Sin porcentajes número este. Son 4,48%. Y el coeficiente de variación de B, que sería lo mismo. Este dividido su media. ¿Ya? Y ambos los vamos a dejar en porcentaje. Y precisamente el coeficiente de variación de B también es el más alto de los dos. Por lo tanto, el menos disperso es el método A. No el método B, perdón. Es el método A.